noche. Y de paso, pues salvó esa transmisión, fue la directora de sustitución de cultivos, Gloria Miranda, que desde que arrancó la transmisión a las 7:25 de la noche más o menos, mira usted la hora exacta, se empezó a robar las miradas y más adelante, no solamente porque el tema era de los más delicados que se tenía que tocar en el Consejo de Ministros. Se habló de varios temas, por supuesto, entre esos el tema de sustitución de cultivos, el tema del catatumbo y temas que la doctora Miranda tenía que tocar, por supuesto, varias veces y a profundidad. Y entre esos también hay que decir que en las redes sociales, pues llamó mucho la atención la doctora Miranda porque les pareció a muchos en redes sociales muy pila, muy documentada, muy estructurada. Y hay que decirlo también porque lo resaltaron también en las redes sociales, pues muy bella. Y llamó mucho la atención, sobre todo en un formato de televisión. Usted sabe que, pues generalmente en un formato de la televisión, además en el horario en el que estábamos, pues la gente está pendiente de muchas cosas. Y entre esas va comentando a través de las redes sociales. ¿Así comentaron? Claro, en X, por ejemplo, sí, que es el comentadero oficial de lo que pasa en la televisión en el prime time, pues siempre que pasa algo ahí se comenta en X. En este caso, pues fue el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros de anoche, pues tuvo, digamos, entre sus variopintos protagonistas a la doctora Gloria. Doctora Gloria Miranda. Ella es la directora, sí, señor, del programa de sustitución de cultivos. Y como sí, eso era el tema, por eso intervino, claro, y la poncharon varias veces. Sí, desde el para principio. algunos, ¿Cómo si la Pedro, poncharon, Gordy? había propuesta que era a propósito la ponchada de la funcionaria muy bonita y se registraba muy bien, entonces la ponchaban en televisión cuando estaban haciendo lo del tema. Pero sí, como pues dice Esteban, llamó mucho la atención ella, por pila, por bonita, por tener sobre sus espaldas un programa tan complejo como ese, ¿no? Claro. Yo entiendo al camarógrafo. ¿Por qué? ¿Entiende el camarógrafo? Sí, porque entre pues, ponchar a Bolívar o a un señor de esos, pues claro, yo prefiero ponchar a la señora, la verdad. Usted hubiera preferido pues, ponchar es una señora, o sea, muy mostrarla llamativa, en televisión. muy agraciada y además con fondo y muy preparada. Es y con historiadora. Un tema interesante. Es historiadora, asumió en mayo del 2024 uno de los cargos más importantes de la Agencia de Renovación del Territorio. Fue protagonista, digamos, en la noche por todo eso que está señalando don Pedro. Y también los memes eran relacionados. Y era tendencia, ¿no? Era tendencia, es una de las búsquedas más interesantes de el día, por ejemplo, en Google. Era de lo bonito que había en el Consejo de Ministros. Su edad, la gente está muy interesada en... ¿Cómo? La doctora Gloria Miranda. El camarógrafo, es que entre todo ese poco de señores feos... No, de verdad. Pues ahí viene siendo el camarógrafo, Pedro, y el productor y el realizador. El camarógrafo le propone al realizador y el realizador va ponchando las cámaras que sean. Y la ponchaban mucho, pero sí, porque tenía que ver, no era claro, porque ella estaba hablando de cómo se iban a afectar las economías ilegales, digamos, sí, en el catatumbo. Eso les iba a decir. Claro. No, ese era el tema, digamos, sino que en las redes sociales, como les expliqué, pues también terminaron hablando. No hagamos de esto un tema superficial. Aquí estaban ponchando a la señora porque era la más bonita del Consejo de Ministros. No, estaba hablando la de los estaban ponchando porque el tema del Consejo de Ministros era nada más y nada menos. ¿Cómo es que no? Claro que porque es muy bonita y muy agraciada para la televisión, porque va a negar eso. Eso no es superficial. Pero ¿por qué tienen que devolver eso que es superficial? Pues a mí me da pena conocer. No lo vuelvan también para el otro extremo. No, la señora tenía un poquito más que aportar. Una mujer bonita, linda y pila, pues la ponchan. Ahora bravas porque es bonita. Y que no se puede decir que una mujer es bonita. Claro que se puede decir que una mujer es bonita. No, nadie está diciendo eso. Lean las redes y miren la tendencia. Caballero, lo que pasa es que en el caso del gobierno pues no hay. Si hubiera un señor Pinta en el caballero. Lo que le estoy diciendo es que no era el sentido del Consejo de Ministros, ver gente linda, era el fondo del asunto y la gestión, ¿no? Pero es que precisamente ella estaba desglosando el decreto con el que pretenden afectar esas economías ilegales y pues eso es lo que estoy diciendo, que no trivialicemos, que me parece que no es justo que trivialicen a la señora porque o sea, para el otro lado exagerar todo es trivial ahora. Si hablan de una mujer bonita, no usen a la mujer, la mujer no es un objeto. No, hombre, no, señor. A ella la estaban ponchando porque ella tenía unas cosas, una información muy interesante y muy importante que tenía que decir. Pues sí, una mujer interesante, una mujer bonita. No digan bonita, eso no puede, es bonita, ¿qué hacemos? Cuenta con una especialización en economía, tiene estudios simpática, agraciada, eso
ser caballero, decir, hola, usted es una mujer bonita, gracias, eso es bonito. ¿Cuál es el problema? Y bonita la hoja de vida, tiene estudios en superiores en construcción de paz, en constitución de paz, especializada en economía, como les iba contando. Y por supuesto... ¿Sobre un pecado ahora que una mujer sea bonita? No exageren. No exageren. No, pues se puede resaltar también. Pero porque imagínate nosotras cómo hacemos, que somos divinas, ¿y qué hacemos? Pues normal. Digamos, se puede resaltar también. Lo que yo digo es, si hubiera de pronto un caballero agraciado en el Consejo de Ministros, también se hubiera robado el show. No puede haber Lo que pasa es que no había. Un manchurro, man pinta. También lo pueden comentar. Lorena, ¿cuál es el problema? El Consejo de Ministros haga de cuenta. ¿Cuál es el problema? Guapo, mire, por ejemplo, inteligente como... Mire, en la época de Santos había un ministro Pinta que hoy en día hace parte de Blue Radio, que es Luis Ernesto. Luis Ernesto, que está en Mañanas Blue. Sí, era ministro de Trabajo. Él era ministro de Trabajo. Viceministro que era el viceministro de los tenis. Además, se hizo muy popular porque usaba Converse. Y era el ministro Pinta. Sí. Y era tendencia también, y pues se señalaba en las redes sociales que el hombre tenía lo suyo. También, lo que pasa es que en este gobierno, pues no sé si ustedes me colaboran, pero creo que no hay nada pues en el género masculino así como destacable en ese rubro. ¿Como en el Consejo de Ministros? No. ¿Como para qué es eso? No, Mr. Taxes. Sí, señor, yo llamo muchas mujeres. ¿Usted llama a cámara? Claro que sí, por supuesto, y en las redes sociales también me siguen bastante, así que... Lo vi muy contenido. Dígale que le suban un poquito al micrófono. ¿Me pueden subir al micrófono, por favor? Gracias. El Comercio Reyes estuvo muy contenido. ¿Cierto? Sí. Contenido. Se contuvo. Contuvo, no el contenido, sino contuvo. Sí, señor. Pues definitivamente hay que decirlo, y ya vamos a hablar, por supuesto, de los varios temas en los que se abrió ampliamente en el larguero del Consejo de Ministros. Largo. Tantos temas, unos importantes, otros... Pues me imagino, todos importantes en realidad, me imagino, son temas de gobierno, sino que pues es un poquito muy extenso, ¿no? El Consejo de Ministros en todo caso, sobre todo para los televidentes a esa hora. Televisión, un Consejo de Ministros de verdad no está hecho para un Consejo de Ministros es así de aburrido. Así es, no es siempre un reality como nos acostumbraron en el primer capítulo de la primera temporada. Ya la oposición está hablando, la doctora María Fernanda Cabal, de demandar esa situación porque los Consejos de Ministros, según la oposición, no se deberían transmitir. O que hagan una réplica buena, porque la vez pasada salieron después del reality con una réplica que la verdad salió un ¿Cuántas chorro réplicas de babas? puede hacer la oposición de Silvia al año? ¿Al año? 3. Tiene que escoger la oposición. Muy bien. En cambio, la presidencia puede hacer las alocuciones que quiera. Porque el que determina qué es alocución y qué es interés es el presidente. Sí. Entonces, si al presidente le parece que el discurso en Chaparral es interesante, lo vuelve a locución. Si al presidente le parece que el Consejo de Ministros, por ejemplo, al presidente anterior de este país, que se llama el doctor Iván Duque, le pareció muy importante y muy interesante y muy preocupante la situación de la pandemia, claro. Hizo durante mucho tiempo un programa todos los días y era locución. Claro, sí. Entonces, todos los canales quedábamos encadenados porque lo decía. Nos quitó tu voz estéreo. Por la nadie le dijo a él que no. Nos hizo un favor quitándonos tu voz estéreo. La policía llegaba ahí mismo. No, a mí me parece que tu voz estéreo de Caracol Televisión era un gran programa que nos quitó Iván Duque. Te quiero recordar, mi querido Pedro Viveros. Gran programa. Tu voz estéreo es un programa insignia de Caracol Televisión. Programa insignia de Caracol Televisión que nos quitó Iván Duque. Discúlpeme, lo que pasa es que las alocuciones anteriores, en la época de los presidentes anteriores, a Uribe y a Santos, las alocuciones eran muy puntuales, muy de vez en cuando, en un horario determinado, muy cortas, a veces grabadas, a veces en vivo, las de Pastrana, las de Samper, las de Gaviria. Generalmente grabadas. Esto no era la feria de las alocuciones, pero el presidente de la República determina, como lo justificó el presidente Petro, que es que el Consejo de Ministros es interesante para el pueblo y para la gente. Pues lo determinan como lo que pasa, Jorge, es que han venido, digamos, deformando literalmente lo que significaba la locución presidencial. Cuando se anunciaba en Colombia una locución presidencial, ¿usted sabía que se trataba de un anuncio muy importante y delicado de interés nacional? Era una situación de interés nacional que la gente, que era necesario que la gente supiera y se enterara, no a través de los medios de comunicación, sino a través directamente del presidente de la República. Eso se ha venido deformando y ahora entonces usted ve cómo
transmiten 45, 50, 60 minutos de un evento de un presidente en una región diciendo un montón de cosas que la gente ni entiende, ni sabe, ni le interesa. Un poquito más viejo que ustedes, un poquito. Recuerdo que en mi casa... Eso. ¿Va a decir que Uribe también lo hacía en los consejos comunales? Sí, también lo hacía en los consejos comunales, es cierto, don Pedro. Pedro, disculpe. Más experiencia. También lo hacía el presidente Uribe. Disculpe, ahora sí. Señor. Usted no un poco más viejo, usted es un poco mayor. Un poco mayor. Un poco más de experiencia. Sí, muy bien, ¿Qué quiere decir? Que en mi casa, cuando hablaba el presidente de la República y yo era un impuber, sí, de verdad la casa se paralizaba. Claro. ¿Sí? Yo recuerdo cuando los presidentes, era una cosa, algo grave. Muy grave que estaba pasando en el país. Pero eso viene enseñado desde Alberto, desde Carlos Lleras. El primero que yo me acuerdo haber visto fue a Julio César Turbay Ayala, de la memoria mía. Mire, una locución. Una de las alocuciones más famosas en Colombia fue la del presidente Carlos Lleras, que mandó a dormir a todo el mundo a las 8 de la noche, toque de queda con las elecciones. Sí. Pero habló el presidente por la televisión. No hablaba todo el tiempo. Esa sí no la vi, claro. Pero sí nos cuentan. Sí, señor. De acuerdo. Entonces, lo que dice Silvia es cierto. Terminó eso desvirtuándose por el fenómeno de Chávez, del aló presidente, que terminaron copiándoselo acá. Pero el aló presidente podía durar 12 horas tranquilamente. Pero vía Uribe llegó con eso. ¿Se acuerdan que hacía sus consejos comunitarios los fines de semana? Y terminó eso en otra cosa. Y yo creo que es de verdad, en Estados Unidos, cuando un presidente se dirige a la nación, es algo muy grave y muy serio. Pues como incluso lo puede hacer una vez al año, como esta noche, que es el mensaje del Estado de la Unión. Y sí, pero esa no es alocución. No, eso no es alocución. No es alocución, pero por ejemplo, alocución, la de después de las Torres Gemelas. No, pues la de George Bush después del ataque a las Torres Gemelas. Eso serio, era una alocución, era un tema realmente serio. Y lo que le digo es, los presidentes tienen la oportunidad de hablar una vez al año en el discurso del Estado de la Unión, un poco para mostrarle al país en qué van, para dónde van, etcétera, pero no coger las alocuciones presidenciales de la manera en la que se han cogido. Vuelvo y le repito, aquí el único que termina, Santiago, ¿qué es esa locución? Es el presidente. Sí, señor. El presidente determina que, el presidente Petro determinó que su discurso del chaparral, presidente del agua y del aire y todo, de condensarse. Pero es que, sí, eso le pareció al presidente que era muy importante para que los colombianos lo sintieran. Claro. Pero un discurso es un discurso, es que esto ya fueron 3 horas ahí. Bueno. Pero él lo determinó y lo justificó diciendo, y entonces viene ahora la oposición a decir que va a demandar eso. La oposición tiene, como dice Silvia, 3 posibilidades de réplicas al año, tienen que escoger. Jorge, ¿sabe? Sí, eso salió en el estatuto, eso quedó contemplado en el estatuto de la oposición, Jorge, que fue firmado en tras digamos, el acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. Don Álvaro. Pues la política ha cambiado, entonces, y los populistas la han cambiado, sobre todo la comunicación política. Pero yo creo que eso se va a caer por su peso, no por demandas que lo único que harían es que el presidente diga que eso es un servicio público y que los privados arman una discusión, sino que para el público es una imposición que la gente no va a aceptar. Una cosa es que esté disponible y otra cosa es que la gente solo tenga en la televisión pública nacional una alternativa de 3 horas exclusivamente política. La gente no quiere ver eso. Entonces el gobierno va a sentir el rechazo de la gente y lo va a terminar pasando o a otros horarios o a los canales institucionales que son para eso. Tiene un canal institucional la presidencia, Álvaro y Silvia, tiene un canal donde transmitir. Obviamente aquí dan la orden y nos toca a nosotros. Hay una alternativa para todos y se los contamos. Desde ayer ya tenemos Ditu, la plataforma de Caracol Televisión activa, que hoy es el lanzamiento oficial. Sí, señor. Pues el noticiero, lo que hicimos, don Dieguito, fue estar al aire y cuando entró a la locución seguimos transmitiendo Gordito para la gente que nos quería seguir viendo las noticias. Gracias, Gordito. Eso sí es una plataforma y lo podemos hacer. Jorge. Rating. Sí, es que Noticias Caracol de las 7 duró 15 minutos. Sí. Marcó. Ahí nos pasamos a Dito. Marcó 6.9. 6.9. Pero es que eso también hace falta, discúlpame, Diego. Noticias Caracol en vivo también en YouTube. Que el presidente cumpla el horario. Porque si él dice que a las 7 va a entrar. Nunca entró a las 7. Nunca entró a las 7. O sea, es que de verdad, cuando uno le pide a una persona que le ceda su espacio porque va a hacer algo, pues cumpla a las 7 de la noche. Pero yo había anunciado eso a las 7 y pasaban los minutos y no comenzaba. Nada, sí, señor. Eso me parece, y ya
era eso, Diego. Rating, Dieguito. Sí, y la locución presidencial 6.1 en rating y 35.2 en share. Se baja el consumo, para que la gente entienda un poco, se utiliza el término se apagan televisores. No es, la gente no es que lo apague, sino que se va de los canales de los canales tradicionales, Caracol, RCN, Canal 1, de donde se está haciendo la medición, de donde están haciendo la medición. Entonces probablemente se vayan a alguna otra parte, celular, o lo apagan y se van a hacer otras cosas. ¿Y entonces sí se baja porque se puede saber. Sí, mire, la curva es descendente. Totalmente descendente. Totalmente descendente. Habría que entrar, es que acá me queda un poco difícil con una mano. Vamos a contar a los oyentes que Diego Briceño está incapacitado de un bracito y está intentando con una sola mano. Oscar Iván está al lado. Dele una mano. Si oye lo que dijo, que ya lo llevó al baño. Qué horror. Y lo recomiendo. Ya lo sacudió una vez, ya. La siguiente le toca a otro. No. Esto parece un consejo de ministros. No hablen de cosas que no. Mano fuerte, corazón firme, como una cosa. Mano firme, corazón grande. Después lo del dato exacto. Pero sí la curva es descendente. La curva es descendente. Okay. ¿Del gobierno o del rating? No, del rating. De ambos. Termina por ahí en 4. ¿Cómo? ¿En ¿4? ¿Quién acabó en 4 qué? No, el Por ahí en 4 puntos. 5 puntos. Sí, como dice don Álvaro, eso se va a caer de su propio peso, que no pueden sostener transmisiones por todos los canales durante tantas horas. No, la gente se aburre. La vez pasada le dijeron, presidente, se lo dijo ¿cómo se llama? El que duró 6 días. Jorge el Breve. Jorge el Breve. Dijo, presidente, hay un partido de fútbol, hay un compromiso comercial de partido de Colombia. Y el presidente accedió a irse por el institucional. Entonces, puede ser que unas alocuciones vayan por todo y otras al institucional, que como dice don Álvaro y don Pedro, pues es el canal para eso. Jorge, usted ahí me puede deja... hablar el presidente, tiene Pedro, todo el tiempo. Sabe que hay una situación que mucha gente de pronto no analiza, y como ahora pues los medios muchas veces nos tildan de enemigos. El horario estelar de la televisión es desde las 7 de la noche. Claro. Y pues obviamente la pauta comercial, los comerciales que la gente ve son los comerciales de mayor costo, porque son mucho más efectivos, los ve más gente. Claro. Ayer no se pudieron pasar, ¿cierto? Entonces eso representa un problema en el negocio, no solamente para nosotros como canal, sino para el cliente. Una marca está invirtiendo un dinero para que su producto se vea y para que la gente lo compre. Para las empresas que invirtieron, claro. Y pues no se ve. Prime. ¿Qué pasa con eso? Sí, de pronto... Si pretende el gobierno, que era lo que decíamos, transmitir todos los consejos, podría ser de pronto alguna parte inicial en la locución, o convencerse definitivamente de irse por los canales institucionales, la gente que esté interesa. Pero es que no. ¿A quién le interesa saber las discusiones y los detalles de una cosa? Lo que tienen que salir es hacer los anuncios como importantes. La conclusión del Consejo de Ministros es: vamos a erradicar 25.000 hectáreas de coca y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos, si no, presidente, o si no, por lo menos haga un break y vaya a comerciales, algo así, ¿no? Bueno, como decía Fumanchu, ¿quién son Chipano? No, Fumanchu era un... ¿Quién? No, de la época de nosotros. Fumanchu. Era un cómic, ¿se acuerda? Porque ahora íbamos a comerciales. ¿Sí? ¿Qué son Chipano? Jorge, una anécdota. Se refiere a que el presidente hizo una referencia de un libro que le regaló. Yo le regalé. Porque usted en el Chaparrán está haciendo referencia a una cantidad de cosas en esa que volvió a locución, ¿no? Claro que sí, cuando está hablando de la energía corporal, de que somos agua condensada. No, somos una especie de líquido que se han ido transformando a través de la evolución, y nos hemos nosotros convertido en materia viva, materia que es transmitida por 4 horas y será más de 6 ¿Qué pasó, Pedro? No, una anécdota. Cuando era presidente Hugo Chávez, yo fui a Venezuela por alguna razón. Hasta que se supo. Aparecieron las llaves. Era usted. Era Pedro. Me monté en un taxi de Maiquetía al centro de Caracas. Sí. Y el señor que iba manejando tenía muchos CDs, pero eran cantidades metidos en unos estuches. Entonces yo le dije, oiga, ¿y usted vende música o qué? Además de ser taxista. Y me dijo, no, es para cuando este coño de no sé qué se ponga a hablar, yo meto mis CDs porque ese tipo nos está paralizando hasta la radio comercial. Vea. Hablaba de Chávez y la gente se habituallaba
de CDs para ponerlo cuando el tipo se ponía a hablar. Pero dice que coño es su qué, y dice, evita decir lo que no es grosería y dice la grosería. Evita decir madre. Parece el ministro de Educación. Entonces, madre, coño, ¿qué iba a decir? Yo quería preguntarle al presidente si pudo leer el libro de la esperanza, el espíritu de la esperanza que yo le regalé. ¿Me recuerda el autor? El espíritu de la esperanza, del autor Playboy o No, presidente, no. ¿Se acuerda que yo se lo regalé? No, es de la Esperanza Gómez. Señor Don Esteban, ¿qué le preguntamos a los oyentes? A propósito de la verdad, pues es que de tantos temas que se hablaron en el Consejo de Ministros, pues el tema de la sustitución importantísimo, y terminó siendo la directora de sustitución, Gloria Miranda, una de las grandes protagonistas. Se robó el show, sea porque el tema era muy importante, además el que ella estaba tratando y era un tema protagonista, por supuesto, de lo que se hablaba, era cómo se va a combatir estos cultivos ilegales en esta zona, o además también pues por los comentarios en las redes sociales que resaltaban y hablaban de su belleza, que era también algo muy llamativo y que le llamó la atención mucho incluso a los camarógrafos y a quienes hacen el ponche, que le voy a contar, mi querida DJ. ¿Qué es eso, Gordy? Usted preguntaba, ¿eso es huevo y esto el ponche? No, ¿Es ese Clara. mismo? Ponchar. Clara de huevo. No hay ninguna Clara que yo sepa en el gobierno. Ponchar es cuando selecciona una persona en un control master, haga de cuenta, en un switcher, ella selecciona qué cámara va a, dice la gente coloquialmente, de aquí a que hagamos la clase de televisión. La gente dice, la enfocaron todo el tiempo. Eso es ponchar. Cuando usted se ve en la cámara. La sacaron en televisión. Oiga, ¿sabe dónde viene eso? ¿Qué? ¿De dónde? Del béisbol. Del béisbol, sí, señor. Seguro que dice punch. Claro, punch. El ponche. Entonces, de ahí viene el término. Gracias, Gordy. Normalmente los productores tienen en el comando central la posibilidad de tener todas las cámaras que ellos van eligiendo en fútbol, en política, en transmisiones de novelas, en todo lo que tú quieras, en noticieros, cuál es la cámara que va a estar siempre en pantalla. Entonces cuando decía Ponch, que explicaba muy bien Esteban, va seleccionando ese productor, y lo que dijeron es que han tenido muy en cuenta la imagen de la doctora Miranda. Gloria. ¿Y por qué la imagen de la doctora Gloria Miranda? Pues porque el tema de sustitución de cultivos era importantísimo, entonces se robó el show, y sobre eso vamos a hablar con nuestros oyentes, con ustedes, nuestra razón de ser, para que opinen a través de nuestro WhatsApp 320-996-0331 y nos digan cuándo se robaron el show, cómo se lo robó la directora de sustitución de cultivos, Gloria Miranda, anoche en el Consejo de Ministros del gobierno Petro. ¿Cuándo se robó el show? Cuéntenos en el 320-996-0331. $4.45